la sesión del día de hoy tiene que ver con los cambios fiscales 2017 que tenemos que prever y que son fuertes, ¿no? Hay cosas importantes que hay que considerar, cosas que sí tenemos que tener en la mira, porque es importante que hagamos un análisis bien de cómo vamos a configurar nuestros sistemas para que no tengamos problemas luego que los estemos expidiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a iniciar. Simplemente voy a hacer unos pequeños comentarios alrededor de CompaKey para ahora sí iniciar. Previo a eso, nada más, me gustaría comentarles que esta primer parte, la que yo mencioné que estaríamos tratando de que dure 1 hora 45, está pensada totalmente en los cambios fiscales que impactan en los sistemas CompaKey. Decía, vamos a iniciar simplemente mencionando algunas cosas que para nosotros es importante que conozcan. Me refiero específicamente a nosotros CompaKey. Somos proveedores autorizados de certificación y esto nos ayudó, esta autorización como PAC, a esto que estoy mencionando, es lo que ustedes conocen como PAC. Esto nos ayudó a convertirnos en líderes en facturación electrónica, ¿no? Es finalmente esta autorización la que permite que no haya un costo en los timbres, que no tengamos que contratar a otra empresa para que timbre nuestros comprobantes de nuestras aplicaciones. Hablo, pues, ¿no? Los que ustedes mandan todos los días a timbrar. Otra situación importante que ocurrió durante el año pasado es la autorización que nos dieron como PCRDD, que lo pueden ver acá, y que significa proveedor de certificación y recepción de documentos digitales. Esto nos ayudaría a entregar obligaciones fiscales directamente desde el sistema. En este momento ya se podría incluso enviar DP/IVA sin que tengas que exportarlo. Bueno, aquí nada más cabría aclarar que el DP/IVA es una alternativa a DIOT, ¿no? En este momento tú podrías o hacer DIOT o hacer DP/IVA. Entonces, la construcción de ambas es idéntica, la diferencia radica en cómo lo entregas. DIOT, tú tienes que hacer una serie de procesos para finalmente cargarlo en la página del SAT y obtener tu acuse de recibo. DP/IVA se entrega directamente desde tu sistema CompaKey por esta autorización que menciono de este lado, ¿no? Porque ahora somos PCRDD y en lo próximo seguramente habrá cambios. Uno de ellos que ya está anunciado es que se podrán entregar a través de los PCRDDs los archivos de la contabilidad electrónica. ¿Qué significa esto? Que en un futuro corto, ustedes también podrán entregar esos archivos directamente desde el sistema. Ya no tendrán que emitirlos en el sistema o generarlos, pues, para luego cargarlos en el buzón tributario. Llegado el punto, cuando el SAT lo decida, entonces podrán hacerlo directamente, en este caso, desde nuestro sistema de CompaKey Contabilidad, ¿va? Esto pues es ya ahora sí la agenda del seminario. De la información que yo les voy a presentar tenemos 2 bloques. Y bueno, en los 2 módulos que a mí me tocan, primero estaríamos revisando los principales cambios que tenemos que considerar para este 2017. Entre ellos está el anexo 20 en su versión 3.3, este nuevo CFDI de pago, que como sabemos es una nueva obligación que debemos de cumplir. Luego, ¿qué cambios hay para la cancelación de los FDIs? ¿Qué debemos de conocer al respecto? Porque en enero hay cosas importantes en cuanto a cancelar los comprobantes que emites. Y el último de estos temas es la contabilidad electrónica en su versión 1.3 que aparece en el anexo 24, ¿va? Por último, simplemente es ver los impactos en nuestros sistemas de estos cambios que se mencionan acá arriba, ¿no? Si es de que, sin más, vamos a iniciar con los cambios en el anexo 20 en esta versión 3.3 y lo primero que tenemos que aclarar es a qué nos referimos cuando hablamos de anexo 20. Si estamos hablando de anexo 20, se trata entonces de un estándar técnico que el SAT definió para generar los archivos XML. Sale XML específicamente de perdón, que estamos emitiendo de comprobantes fiscales digitales, ¿no? No confundir aquí con los XML de la contabilidad electrónica. Aquellos no son comprobantes fiscales digitales, ¿no? Entonces, regresando, el anexo 20 habla de comprobantes fiscales digitales que emitimos en formato XML. Básicamente, pues, el anexo 20 fungiría como una guía, un manual de cómo hacer o construir los XMLs. Bien, y entonces,
estábamos trabajando en la versión 3.2, ¿no? Si tú ahorita generas una factura y revisas dentro del XML la información que contiene, encontrarás un campo que hace alusión a la versión, habla de la versión. Y entonces ahí verías que la versión es 3.2. Esa es la versión obligatoria en este momento. ¿Y desde cuándo la estamos usando? Desde julio, 1 de julio del 2012. Todos los cambios que fueron necesarios se hicieron sobre esta misma versión 3.2. Sin embargo, el SAT vio nuevas áreas de oportunidad y entonces decide, ¿sabes qué? Vamos a publicar la versión 3.3 porque ya los cambios son suficientes para que hagamos una nueva versión, ¿no? Y la idea, pues, es tener una mayor calidad en la información que se genera. ¿Cuáles son algunos de esos ajustes? Primero se van a eliminar algunos atributos o campos, algunas partes de información de esos XML se van a eliminar, ¿va? Ahora se requería solamente el RFC en el caso del receptor. O sea, en los campos que tú encontrabas antes, que el domicilio, todas esas cosas que tienen que ver, código postal, etcétera, del receptor, o sea, de tu cliente, ahora solo será obligatorio el campo del RFC. En caso de que tu contraparte fuera extranjero, se va a requerir el país de residencia fiscal y el número de registro de identidad tributaria, pues, de esa empresa. También se va a realizar el cálculo de los impuestos por cada concepto, ¿sale? Ya no va a ser así un masacote ahí de impuestos sin que quede muy, muy claro cuál es de cada producto. Ahora, cada línea, visualicen la factura, voy a tratar de dibujarlo aquí. Imagínense que estos son las líneas, los movimientos, las partidas, pues. Entonces, por cada una de ellas habrá un campo de impuestos. ¿Sale? Ya no será solo una suma. Al final habrá también una suma, pero por lo pronto habrá un cálculo de impuestos por cada concepto. ¿Qué más? Y ha hecho mucho ruido, ¿no? Se elimina la posibilidad de capturar valores en cero y también números negativos. Así es de que si estás acostumbrado a recibir anticipos y a meter movimientos negativos, eso ya no es posible. Ahorita veremos más adelante unas opciones de cómo vamos a poder llevar esto, cómo lo vamos a solucionar. Y esto hago desde ahorita ya énfasis de acuerdo a la recomendación que en este momento da el SAT. ¿Qué más va a suceder con nueva versión 3.3? Se incluyen nuevos catálogos, entre ellos el de moneda y el del régimen fiscal. Aquí, algo importante destacar es que el SAT lo que menciona es, ¿qué sucedía? Cada quien ponía la moneda que querían, ¿no? Si ahorita yo preguntara a cada uno de los que están en la sesión, ya en este momento somos 55. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen diferencias en cómo le ponen. Algunos pondrán en la moneda peso, algunos peso mexicano, algunos pesos, otros moneda nacional, y así sucesivamente, ¿no? Cada quien decidió en su momento cómo poner ese campo. Y entonces, imagínense cuando el SAT recibe la información, pues es un problema para el sistema entender que todas esas diferentes formas de decir pesos hablan de una misma moneda. Por eso la importancia de que ahora se usen catálogos para homologar la información. Entonces, no solo será moneda, también de régimen fiscal y otros. En total, ahorita vamos a ver la cantidad de catálogos que finalmente se utilizarán. Otra situación importante es que ahora existirán reglas de validación, como por ejemplo el RFC del receptor al momento que tú emites el comprobante. Quiere decir que si tú le das, o voy a hacer una comparación con lo que sucede ahorita y lo que pasará después. Ahorita, si alguien de ustedes me va a facturar, yo les dicto mi RFC, ¿no? Es CAC 840428 RH1. Y a lo mejor, en vez de dictarlo, se los escribí. Y alguno de ustedes interpreta ese 1 como una I. Si lo ponen así y van a generar mi documento y lo facturan, si lo timbran, no hay ningún problema, se timbra, no pasa nada, ¿no? Aún a pesar de ser incorrecto, se timbra. Bien, eso cambiará. En la versión 3.3, cuando tú le des timbrar y pongas un RFC que no existe, eso sí es importante aclarar, ¿no? Si te equivocaste, pero existe si se timbra. Pero si te equivocaste
y no existe si no están las listas, en esa famosa lista de contribuyentes con obligación del SAT, la lista LCO. Si no está ahí, entonces no se va a timbrar, lo cual va a ayudar a que se minimice la cantidad de errores de comprobantes con problemas en el RFC, ¿no? En total, pues, hay 22 campos nuevos. 14 son requeridos por una factura simple. Se utilizan ahora, en esta nueva versión 3.3, catálogos y plantillas para estandarizar la captura de información, que tiene que ver mucho con lo que mencionaba ahorita, ¿no? En los ejemplos de la moneda. Se incluyen 46 reglas de validación en la factura electrónica, ¿no? Es como lo del RFC, por ejemplo. Y algo que mencionaba hace ratito son 17 catálogos, de los cuales el de productos y servicios es uno de los más complejos. O sea, ya dije ahorita, hay catálogo para monedas, hay catálogo para régimen fiscal, también hay catálogo para unidades de medida, también hay catálogo para productos. Aquí están todos los catálogos y este resalta mucho, pero hay unos que no conocíamos, como este de usos FDI, no existía, no había un catálogo para tasas o cuotas, tipo de comprobante, no era catálogo. O sea, varios de estos, si se fijan, lo que están buscando es eh, estandarizar la información, que pongamos exactamente lo mismo. Por ejemplo, el de método y forma de pago, eso ya existía, ¿no? Estoy hablando de estos dos, esos ya existían, aunque hubo un cambio interesante que ahorita mencionaremos. Antes de eso, antes de mencionar esos cambios en el método y forma de pago, vamos a revisar cómo se compone el que ya decíamos era uno de los más importantes, que es el de productos y servicios. Se compone ese catálogo, cada código se compone de 8 posiciones, ¿no? De 8 caracteres que aquí están, de los cuales los primeros 2 son la división, luego siguen el grupo, los otros 2 son la clase y por último estamos hablando de la subclase. Antes de esto hay algo que se llaman segmentos y entonces uno de ellos son materias primas, químicos, papel y combustibles. Luego herramientas y equipos industriales. Después suministros y componentes. Luego suministros y equipo de consumo, domésticos y personales. Luego servicios y luego bienes inmuebles. Un ejemplo que podemos poner muy claro es este de perros, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes se dedicaran a la crianza y venta de perros? Pues tendrían que usar este código 10 10 15 02 y vamos analizando uno a uno. Este 10 es la división, ¿sale? Ahí lo voy a agregar así. El siguiente es el grupo, el 15 es la clase y por último es la subclase, ¿no? Así es como quedaría. Y en el caso de la pintura de agua, si ustedes se dedicaran a hacer pinturas de agua, pues el ejemplo es muy similar. Al final te quedaría un código 31 21 15 02, así con este acomodo. ¿Sale? Entonces es muy importante, como pueden ver, que sí se haga un análisis de lo que estás vendiendo, porque de eso dependen muchas cosas. ¿En qué le está ayudando? Y se los pongo sobre la mesa, ¿no? Yo creo que ya desde aquí ustedes están viendo muy claro hacia dónde va el SAT, ¿no? Esto que está, en este momento vamos a regresar a lo que está ocurriendo hoy. Si ahorita el SAT timbra una factura de ustedes, estoy hablando, esto lo hace el PAC, lo sabemos, ¿no? Pero también sabemos que al timbrar el PAC la factura, te envía a ti tu comprobante, pero le manda una copia al SAT. Lo importante aquí es, en el momento en que la estás timbrando, ahorita, en la versión 3.2, si tú facturas y metes tu producto, el SAT en ese momento ya sabe realmente qué facturaste, aún a pesar de tener un comprobante ahí. ¿Ustedes creen que sí sepa? No, por ejemplo, Alejandro, que fue el último, te tocó porque fuiste el último que contestó algo para acá. Alejandro García, ¿tú crees a qué te dedicas tú? ¿Qué vendes? ¿Cuál es tu giro? A ver si no se me fue por un café. Eres auxiliar contable. ¿Y la empresa en la que trabajas eh, es transportista? Entonces, pues factura los servicios. Realmente
¿Tú crees que en este momento el SAT ya sepa exactamente qué tipo de servicio estás entregándole al cliente simplemente por ver el concepto que pusiste ahí? Digo, si le pones flete, pues es algo muy claro, ¿no? Pero a lo mejor vamos cambiando un poquito porque quizás el tuyo es muy evidente el ser un flete, vamos a pensar así. Pero, pero si fuera de alguien que está desarrollando tecnología, alguien que vende otros tipos ese es el punto, ¿no? Creo que queda claro. Ahí es muy analítico y creo que el mejor ejemplo es una panadería. Digo, ahí hay muchos casos en donde nos damos cuenta, hasta al final de este asunto en este momento en la versión 3.2, pues el SAT no tiene muy claro y todavía tiene dudas como lo que podría pasar cuando te hacen una auditoría presencial donde suceden momentos en que el auditor tiene que preguntarle al contador, oye, ¿qué es este producto? O sea, ¿qué estás facturando aquí? Para aclarar. Entonces, en la versión 3.3, como bien dice lo que mencionábamos, pues es que finalmente en la versión 3.3 quedará clarísimo qué es lo que estás facturando, porque ya tendrán un código como este. Así de claro va a estar. O sea, si tú pones un código como este, le queda clarísimo al SAT que lo que estás facturando es un perro. Y aquí ya lo cruzamos con todo lo demás, ¿no? Con tu giro, con tu régimen, con el porcentaje de actividades que haces según a lo que te dedicas, etcétera. O sea, ahora sí tienen clarísimo el SAT qué es lo que andamos haciendo todos. Si es de qué es, por eso es que es muy importante que esta asignación se haga a conciencia y que sí se den el tiempo de ubicar perfectamente que tu producto, tu servicio tenga el código que le corresponde. Yo creo que ahí radica eh, el meollo de este asunto, ¿no? Siguiendo, gracias a los que participaron. Y recuerden que finalmente la idea de ahorita habilitar el chat, pues esto es un foro realmente, no es como pues un monólogo donde solamente yo voy a estar hablando. Podemos compartir, de hecho es lo mejor, ¿no? La intención de hacer este tipo de sesiones es que finalmente se pueda juntar el conocimiento de todos los que estamos en ella y compartirlo para que nos ayude a todos los que estamos participando, ¿no? Entonces, esa es la intención de este tipo de foros, para eso es que lo hacemos simplemente nosotros, pues, digamos que estamos llevando como la batuta nada más para poner la herramienta, ¿va? Pero siéntanse en libertad de hacer los comentarios para compartir tanto sus dudas como lo que ustedes saben, ¿no? Siguiendo pues con la sesión, algo que ha sido muy recurrente en las preguntas que se han generado son el hasta qué nivel, esto que están viendo aquí, perdón, tiene que ver con las preguntas que ponen en la página del SAT. La respuesta también es del SAT, ¿no? Esto simplemente es un copiar y pegar de lo que el SAT ha respondido en su propia página, en la sección de preguntas frecuentes. ¿Hasta qué nivel es obligatorio asignar la clasificación de producto o servicio? Se refiere acá, ¿no? O sea, ¿qué nivel es, digamos que el 1, 2, 3, 4? ¿Hasta qué nivel? La respuesta del SAT es hasta el tercer nivel, que significa la clase, ¿sale? Es decir, los 6 primeros dígitos. Esto es una respuesta que, que es del propio SAT. Así es de que si por alguna circunstancia su producto no lo han visto porque, como decía hace rato, quizás ustedes están generando tecnología o su producto no es tan común y no lo encuentras, ya revisaste los catálogos del SAT, bien, pues no hay ningún problema, puedes llegar hasta el tercer nivel, hasta la clase y no pasa nada, tú puedes facturar y será totalmente válido, perdón, tu documento. ¿Sale? Entonces, pues era una duda que había sido muy recurrente y que al menos a mí, digo, acá hemos estado haciendo todo el tiempo sesiones, tanto online como presenciales, y si en este momento de este tema, en mi caso particular, llevo unas 35 sesiones, 30, en al menos 25 me habían preguntado esto, ¿no? Oye, y si no lo encuentro, ¿qué hago, no? Claro que al principio era mucho más constante, ahora ya esto creo que ha fluido
bastante ya quedó claro que puede ser hasta el tercer nivel. Por acá pone Sauri, la liga a los demás seminarios. Es importante, algo muy importante que también han estado preguntando, ¿y qué va a pasar si me mandan un documento que no está bien asignado? Pues lo que estamos buscando aquí es que finalmente esta información fluya para que cosas como esta aclaración de los 6 dígitos, pues estén mejor. Se supone que no debería ser válido el comprobante si no está bien asignado, ¿no? Entonces es importante, compartan por favor ese calendario que está mostrando Sauri, para que si conocen a alguien que necesite esta información, pues la tenga ya a la mano y se pueda luego firmar en otra sesión posterior y tenga también la información. Creo que hoy sí es muy importante que compartamos la información porque a todos nos ayuda. El día de mañana te va a quitar a ti tiempo el tener que explicarle a tu cliente por qué hay cierto cambio o no. ¿Por qué agregaste cierta información? ¿Por qué te tendría que hacer quizás una nueva factura si es que no está agregando algo que es obligatorio? Entonces vamos apoyándonos todos y compartiendo la información con quien hasta este momento no la ha recibido. Creo que sí es una labor muy importante el estar expandiendo este conocimiento. Y bien, para aterrizar completamente, digo, ahorita nos centramos solo pues en los catálogos, ¿no? Específicamente productos y servicios, pero creo que queda mucho más claro si lo aterrizamos en un documento, en una factura. Creo que ahí quedaría más claro. Vamos yéndonos incluso por partes. Primero el encabezado. Y vamos viendo qué es lo nuevo que hay dentro de los documentos. En esta parte primero del encabezado. Lo primero que vamos a encontrar es esto. El lugar de expedición, antes lo ubicábamos como una localidad, ¿no? Como un lugar físico, pues ahora es un código postal. ¿Sale? Que también habrá un catálogo que está como validado por el propio SAT, ¿no? Tipo de comprobante, ya decía hace rato, es de los que no conocíamos y que ahora, al menos no venía dentro del comprobante, y aquí está, ahora en este caso es una factura, es un ingreso. ¿Qué más? El régimen fiscal. Aquí habrá que agregar el régimen que seleccionarás de un catálogo dentro del sistema. ¿Qué más? Ahora yéndonos a la parte del receptor, que si fuera extranjero, pues usaríamos estos campos, la residencia fiscal y el número de registro de identidad tributaria de ese cliente, de tu cliente. Otro que ha causado bastante revuelo, ¿no? Uso CFDI. Y lo estamos viendo aquí en el campo del receptor, que quiere decir que yo tendría que preguntarle a mi cliente qué uso le va a dar al comprobante que le voy a expedir. Y aquí dice gastos en general, es una de las opciones. Si es de que, para que vayan más o menos tanteando cómo viene la cosa, ¿no? Este campo es de los que ha causado como, híjole, casi conmoción, porque sí está complicado. A veces quien llega a recibir la factura no es precisamente quien sabe qué tratamiento se le va a dar al comprobante. Así es de que pues ya veremos cómo va a darse el fenómeno una vez que se empiecen a emitir estos comprobantes. Que se haga masivo, me refiero, ¿no? Siguiendo, y ahora en la parte de los datos generales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? También homologación de información, catálogos, pues, de moneda, de forma de pago y de método de pago. Algo interesante, y por eso es que tenemos esta flechita. Recordarán que la versión 3.2 estaba al revés. El método de pago era tarjeta de crédito, efectivo, cheque, etcétera. Bueno, ya se dio cuenta el SAT de su error. Ya nos habían mencionado mucho algunos contadores en esa versión 3 puntos. Oye, pero ¿qué no forma de pago realmente es tarjeta de crédito, etcétera? Pues sí, tenían razón. Ahora el SAT entra valga la redundancia, en razón y dice, sí, los contadores tenían razón, va así, forma de pago es tarjeta de crédito, por poner un ejemplo, método de pago es, nuevamente, como ejemplo, pago en una sola exhibición. El aumento de la factura. ¿Sabes qué, Alejandro? Es que no tiene aumento. Esto que tú ves así, pues es un pantallazo que se tomó de un documento. Igual tú estás en el navegador, si presionas tu tecla control y la tecla de guión
o la de menos, te va a disminuir el tamaño. Hace un zoom out. En mi caso, acá yo no puedo reducir. Seguimos con la siguiente parte. Déjenme nada más quitar el borrador para poder continuar. Algo importante es esta que no había mencionado, este campo que se llama clave de confirmación, es alfanumérico y será utilizado para comprobantes como una factura de ingresos, pues, no necesariamente factura, que sea por más de 100 millones. Entonces tendrá que aparecer la clave de confirmación. También, hablando de un CFDI de nómina, de una nómina ordinaria que exceda los 400,000. Híjole, seguramente eso solo lo vamos a ver con los senadores o con diputados, ¿no? Yo no creo que alguien de a pie gane en una quincena o en un mes 400,000. Y en una liquidación, si la liquidación excede los 2 millones, entonces habrá que agregar una clave de confirmación y que esperamos sea totalmente transparente, ¿no? No va a ser más allá de, ojalá, ¿no, Carlos? Yo también, ya quisiera, aunque fuera la liquidación, pero que fuera de 2 millones. Entonces, decía, se trata de que sea transparente, seguramente así será. Yo calculo y aquí estimamos que sería a través del SAT, digo, perdón, del PAC. El PAC agregará y que simplemente pues es una banderita para ubicar esos comprobantes, ¿no? Estarán ahí monitoreando porque hay esos comprobantes de esa cantidad. Ojalá sea así de transparente, ¿no? No veo de verdad la manera en que primero tengas que pedir la autorización y luego hacer el documento. La verdad es que eso se ve muy poco viable, seguramente va a ser transparente, pero bueno, hay que considerar y para que lo conozcan, habrá una clave de confirmación cuando el comprobante exceda estos montos dependiendo del tipo, ¿sale? Continuamos, estas son las partidas. Los movimientos, pues, que hacemos en la factura. Y lo primero que encontramos, pues ya lo habíamos visto, es lo que tiene que ver con la clave del producto o servicio. Ahí aparecería esto que dice aquí número de identificación, pues es tu código que ya existía en tu producto. La cantidad es normal. Aquí viene, es resaltado la unidad porque para este sí, perdón, hay un catálogo. Entonces, tendremos que asignar, tú seguramente lo tendrás de esta manera o quizás en abreviatura, y ahora tendrás que asignarle, en el caso de litros, esta clave, en el caso de pieza, esta otra, y así según las unidades que tú uses. Acá tenemos por el otro lado, ya lo hemos mencionado, por cada movimiento, por cada partida, su impuesto, su tasa, ¿no? Aquí está, esto es IVA, y ahí está el monto. Si es de que de algún modo, pues tendremos mucho más claro ahora. Y aquí está omitiendo el descuento, ¿no? También el descuento va por movimiento. Tendremos clarísimo si se aplicó un descuento, perdón, a qué producto va, igual que el impuesto que se está calculando por cada producto. Y pasando a esta parte que son los totales, encontramos aquí rápidamente, sí, en la parte superior de este campo, el tipo de relación. Perdón, acá está. El tipo de relación, y en este caso, en el ejemplo, se trata de una sustitución de un CFDI previo que pudo haber pasado, pues que se había generado una factura, que la cancelaron y que está sustituyendo a aquel que se canceló. Y entonces, pues pregunta el propio CFDI, ¿cuál es? Dime cuál es el relacionado. Y ya entonces nosotros especificamos, mira, es este. Aquí está. ¿Sale? Así es de que estos campos pues son nuevos y tendrán que ver con la, digamos, naturaleza del comprobante que estás emitiendo. Al final, definitivamente seguimos con un campo pues de suma en los impuestos, ¿sale? O sea, al final sí sigue quedando ahí también de descuentos, pero pues tenemos en el campo anterior un desglose completito de cómo se hizo.
El número de cuenta, fíjate que al menos lo que hemos comentado en todas las sesiones, en el intercambio de información, sigue estando vigente ahí. No es que haya quedado en desuso. Si tú lo has estado haciendo, seguiría lo de los 4 dígitos, supongo que mencionas, ¿no? Sí, y seguiría, pues, finalmente podrías seguirlo agregando, Maritza. Entonces, bueno, algo importante que quiero mencionarles es, aquí dentro de la presentación, déjenme nada más cambiar nuevamente el puntero. Ándale, que ya no, acá está la flecha. Aquí encontramos, esto viene dentro de la presentación, podrán ustedes acceder a él cuando se las pasemos. Vienen ejemplos clarísimos de los comprobantes, así es de que pueden, una vez recibida la presentación, pues revisar. Aquí vienen también bastante más información, un análisis del anexo 20 en su versión 3.3 con un chorro de información que me parece bastante atractiva, entonces vale la pena. Tiene un temario, introducción, marco legal, la factura, catálogos, glosario, anexos, casos prácticos de anticipo. De hecho, un ejemplo de esto lo tengo en la presentación, aquí está. Lo vamos a ver ahorita en la presentación, pero pues creo que vale la pena que lo tengan ahí a mano posteriormente para alguna revisadita, incluso para que lo compartan. Si es que tienes algún cliente donde hacen este tipo de movimientos, pues le digas, ahí te va, mira, así es como lo podemos hacer, tiene estas implicaciones, en un momento más lo analizamos aquí en esta sesión para que luego tú lo comentes pues con tu cliente si es el caso. ¿Sale? Entonces, bueno, ya me regreso a la presentación. Simplemente quería mostrarles que vale la pena que entren a los casos prácticos elaborados por mis compañeros de conocimiento de CompaKey. ¿Va? Esto que están viendo en este momento ahora en la pantalla tiene que ver con el anuncio que se hizo en mayo 12 de mayo, pues, y aquí el SAT daba a conocer las facilidades a través de un comunicado en su propia página. ¿Qué facilidad? Específicamente la que tiene que ver con la emisión de los comprobantes en su versión 3.3, que entra en vigor el 1 de julio, o sea, ya entró. Sin embargo, existe la facilidad de que sigas emitiendo la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre. ¿Sale? ¿A partir de cuándo ya tiene que ser forzosamente versión 3.3? A partir del 1 de diciembre de 2017. Será la única versión válida esta, la 3.3. ¿Va? Así es de que, pues tenemos unos meses, no hagamos confianza, vayan viendo con Codesi su agenda, cómo acomodarse, porque apenas este es uno de los temas. Esta es la versión 3.3 y ya vieron que tiene bastantes implicaciones en lo que hay que analizar. Entonces, pues sí es importante que finalmente nos planeemos, ¿no? Que sí, de la mano de tu distribuidor, pues tengas muy claro cómo vas a realizar cada cambio. Así es que, sugerencia, pues echen una llamadita a Codesi para eso. Esta pantalla anterior simplemente sigue hablando pues de los avisos. Ya fue hasta el 23 de mayo donde aparece ya la segunda modificación a la miscelánea para 2017, en donde el tercero transitorio nos habla de que inicia en julio, pero el cuarto o sea, se oficializa lo que mencioné hace un momento de, de la facilidad, ¿no? Entonces, pues aquí ya sale clarísimo, ya oficial, ya en una miscelánea, que es hasta el 30 de noviembre que podrás emitir 3.2, ya a partir de diciembre solamente sería la versión 3.3. Seguimos entonces, déjenme nada más ver un poquito al chat. Todos los impuestos, por acá me copiaron la pregunta de Piedad, todos los impuestos van así separaditos por movimiento, ¿no? Independientemente de si es retenido o no, tendrían que ir por movimiento.
Ahora vamos a pasar al segundo de los temas, y este es el complemento de pagos, ¿no? El comprobante que tendremos que entregar al recibir un pago. Bien, esta es la segunda obligación que tendremos que cumplir también durante este año, ¿no? Vamos viendo los detalles. Lo primero que tendríamos que considerar, pues, es que es un recibo de dinero. Un CFDI pago es algo que ya conocemos, no es realmente nuevo. Es un recibo de dinero, muchos de ustedes ya los entregaban, no tenían una validez fiscal, digamos, ¿no? El SAT de algún modo pues, no le interesaba tanto, pero ahora siendo un CFDI sí. Y entonces es un recibo de dinero que emite la persona que percibe un ingreso, así de simple. Perdón, ahí me brinqué uno. ¿Cuál es el fundamento de esto? Es el Código Fiscal en su artículo 29 y simplemente dice que de establecer, cuando las leyes fiscales lo establezcan, habrá la obligación de expedir comprobantes por los actos o actividades o también por los ingresos que se perciban. ¿Sale? Así es de que ahí está una parte del fundamento. La otra tiene que ver con la miscelánea para 2017 en la regla 2718 y entonces dice que deberemos de cumplir con los complementos que el SAT publique en su portal. Aquí está clarísimo. No es obligatorio para los contribuyentes que les aplique. Siguiendo en este mismo de la 2718, algo muy importante y que también es muy recomendable es echarse un clavado en las guías de llenado del SAT. Afortunadamente ahora eso es un paso. Antes no se hacía esto, antes aparecía el anexo 20 y tenía características, ya lo decía hace rato, más bien técnicas, ¿no? De cómo crear un XML, que eso pues era procesado por los desarrolladores, obviamente ayudados de contadores fiscalistas que aplicaban esto en los sistemas, pero dejaban un poco descobijado, perdón, a los contadores, ¿no? Como, oye, aquí tengo duda, ¿cómo? Hay que hablar al SAT, cosas así bien. Pues ahora, afortunadamente, SAT pensó en crear guías de llenado. Y entonces el anexo 20 sería para la parte técnica, la guía de llenado es para el contador, digamos, ¿no? Para el administrativo. Entonces, es muy importante checar estas guías de llenado. De hecho, los casos prácticos que mencioné hace rato en la liga, esos son extraídos de las guías de llenado. Así es de que es importante que sí las chequen campo por campo del XML, es enlistado en esta guía y explicado para qué es y qué información se esperaría que tú pusieras ahí. Así es de que sí, pues ayuda bastante con las dudas. Siguiendo pues la regla 27135 en relación a esto de entregar un pago, nos dice que deberíamos de expedir este CFDI pago cuando la contraprestación no se pagó en una sola exhibición. ¿Sale? Entonces, si yo emití un comprobante y se me va a hacer diferentes pagos, entonces yo tendré que hacer, en este caso el ejemplo son 3, me entregan 3 veces dinero después de emitir el comprobante. Por cada vez que me entregan dinero, yo deberé de generar un CFDI de pago. Entonces, una transacción que de origen solo tenía un documento que era este, ahora tendrá 1, 2, 3, 4 comprobantes, ¿no? 1 que es la factura, 3 que son los pagos. Eso nos dice la regla 27135. La misma regla, pero en el tercer párrafo nos dice también cuando las facturas pagadas sean pagadas, perdón, una sola exhibición, pero a crédito. Aplicará también el general, el complemento de pago. ¿En qué otras circunstancias? Cuando el comprobante no se cubre al momento de que lo estés expidiendo, cuando las operaciones son a crédito o cuando el pago total se realiza posterior a la emisión del comprobante. Creo que este último lo dice todo, ¿no? Si cuando lo generas no te pagan, entonces deberás en su momento que recibas el dinero entregar un comprobante de pago. Y aclara el SAT, ¿no? ¿Qué significa el momento? Significa que, o tiene que ver con que cuando en la factura, perdón, recordarán que tú en tu comprobante tienes ese campo que es forma de pago. Tú tienes que poner si fue transferencia, si fue cheque, etcétera. Si tú ahí pones por definir, entonces quiere decir que el dinero lo vas a recibir después. Y entonces cuando lo recibas,
tendrás que emitir ese comprobante de pago, ese CFDI pago. Así de simple lo podríamos sintetizar, ¿no? Ahora, entrando en más implicaciones, ¿qué pasa, nos dice el cuarto párrafo, si tú emites una factura, esta, y luego te dan un pago, ¿no? Una parcialidad, vamos a pensar, te dan un pago por una parte. En este caso, el comprobante es de 100,000, aquí lo decíamos, y el pago es por 40,000. ¿Sale? ¿Qué sucede si hay un error en este de 40,000? ¿Lo podemos cancelar o no? La factura, ahí me adelanté un poquito en el ejemplo. Esta lámina hace más alusión a si ya asocié un pago a la factura, yo ya no podría cancelar la factura. ¿Sale? Aquí omití la lectura de esto. Dice, si existe un error en el CFDI ingreso, en este, entonces yo ya tendría para este punto asociado un pago, yo ya no lo puedo cancelar, ¿no? Si le puse por definir y luego me doy cuenta cuando ya me pagaron y entregué un comprobante de pago, me doy cuenta que hay un error acá, ya no lo podría cancelar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debo de generar un CFDI de egreso, una nota de crédito o algo por el estilo, ¿no? Donde bonifique. Ahora sí, este era el ejemplo que estaba haciendo, que me estaba adelantando, y esto viene en la regla también 35, pero en el quinto párrafo, y nos dice, ¿qué pasaría si el error no es en la factura, sino en uno de los pagos que ya asocié a esa factura? Sí lo puedo cancelar, sí lo puedo cancelar. Sin embargo, tengo la obligación de generar uno que le sustituya, donde ya aparezca correcto todo. ¿Y hasta cuándo tengo para generar ese nuevo CFDI de pago que lo sustituye? Hasta el último día del ejercicio en el que esté operando, ejercicio vigente, ¿va? Este es un ejemplo de complemento de recepción de pagos, pero voy a regresar un poquito, perdón, porque voy a ir de hecho ya tenía la liga. Me voy a quedar donde estaba. Aquí, pero acá en la liga que les había mencionado, denme nada más chance de que cargue. Quiero mostrarles un ejemplo de CFDI de pago, pero con un formato más real. Este que trae la presentación no me parece tan real. O al menos me parece que no ayuda a ilustrar bien. Este es un CFDI de pago. Este me parece que ayuda más a ejemplificar. Y aquí este es un ejemplo. Y aquí pueden ver rápidamente que dice tipo de comprobante es un pago. Déjenme nada más ahora. Aquí está, aquí dice que es un pago. Luego vienen los datos del emisor, los del receptor. En las partidas aparece como cero. ¿Por qué es importante que aparezca como cero? Para no duplicar los ingresos. ¿Sale? Como se generó el comprobante, que era una duda que también aparecía mucho. Oye, pero si genero la factura y luego en el pago le pongo el monto, pues me lo va a duplicar. Es que en el pago no va en ceros. ¿Sale? El monto que acumularía va en ceros, pero luego viene, la ley así lo dice, vendrán ceros, pero en la parte del complemento, ahí sí pondremos el monto. Y aquí está, 11,000 pesos. Y siendo el pago, pues ya aparece el método, la forma de pago, perdón, la moneda, el número de operación, el tipo de cambio, eh, toda la información de las cuentas. Y algo importante, vamos a ir un poquito más abajo. Acá está el movimiento. Aquí aparece el folio. Luego viene el importe del saldo previo a lo que estoy pagando, el importe pagado y el saldo que hasta este momento quedaría. Entonces ahí queda ya mucho más claro cómo funciona este CFDI de pago, ¿no? Recuerden,
esto aparece en la propia liga que ustedes ya conocen. Ahora, algo importante es, vean cómo aquí el tipo de relación me dice es un CFDI por aplicación en este caso es un anticipo, pero lo que importante es que aquí tendría el CFDI relacionado, ¿va? ¿A cuál se está aplicando? Esta parte pues es medular. Es un campo obligatorio, Betty, así es. Dice por acá Yolanda, o sea que se van a manejar diferentes formatos. Pues en el caso de nuestros sistemas, Yolanda, es muy similar a esto que estás viendo, ¿no? Es como parecido a la factura. Evidentemente debe de haber diferencia entre lo que es la factura y lo que finalmente sería un pago por cuestiones como esto, ¿no? De que aquí debe de ir en ceros, pero por lo demás, pues ya sería muy similar. Aquí sí es donde cambiaría. Sí, y regresando a lo de Betty, pues sí debe de venir, porque es justo lo que busca el SAT, ubicar exactamente de dónde viene el dinero y hacia dónde va para, para cuadrar la información, para tener todo mucho más claro. Eso es algo que había quedado suelto en la versión 3.2 de los documentos, ¿no? Ahí, pues tú puedes poner la cuenta, pero yo creo que eso no le sirvió de mucho al SAT. Ahora está mucho más claro. O sea, el SAT dice, a ver, o me pones en la factura desde un principio si te pagaron, en este caso la forma de pago, y agregas ahí la cuenta. Si no, acá debe de venir toda esta información. Y entonces, algo que también para agregarla, en pólizas de ingreso, me pregunta por acá Ana, ¿pondremos siempre usos FDI por definir? No, estamos hablando acá todavía no pasamos a la parte de la contabilidad de Ana. Este es específicamente cuando emito comprobantes fiscales, ya sea factura. Y sería solamente en la factura, ¿no? Pues la estoy emitiendo, no me han pagado, entonces le pongo por definir. En la póliza de ingreso, ya cuando llegamos a aquel punto, sí debemos de agregar el método. Y perdón, la forma, ya sigo yo ahí trabado un poquito porque acaba de cambiar. En el comprobante de pago, ¿te refieres? No, en el comprobante de pago debe de venir. Finalmente, pues, aquí ya ocurrió y aquí tendrías que poner transferencia si así fue. Ah, perdón, esto lo dice Nancy. Nancy dice, en algunos comprobantes no aparece la cuenta y mi cliente se niega a proporcionarla. Tenemos la opción de poner NA porque suele pasar. Hablo del comprobante de pago. No, es un campo obligatorio. Deberás. Digo, finalmente tú ya recibiste el pago y sabes, este. Bueno, entiendo que al final, cuando cae el depósito, pues no aparece la cuenta completa, ¿no? Y dice por acá, Gisela, nosotros facturamos y el cliente nos paga a los 15 días o un mes. Y supongo que vas hacia que el cliente te dice, ponle de una vez transferencia, por ejemplo, ¿no? ¿Algo así te pasa, Gis? Híjole, ahí viene otro problema, porque vean la implicación que aquí viene es la siguiente, ¿no? Imagínate que tu cliente, tú le facturas, ¿qué te gusta? El día 25, ¿sale? Si tú le pones transferencia, ¿qué es lo que nos está dando a entender el SAT? Si tú me le pones en la factura transferencia, significa que ya recibiste el dinero. Y si tú estás emitiendo el comprobante el 25, tú me tendrás que pagar reportando esa factura. Ya la reportaste, vamos, ¿no? Ya le pusiste, fue transferencia. Entonces el SAT dice, págame el ISR que corresponde de ahí, porque ya me estás diciendo que ya lo recibiste. Ese es el problema. Tú sabrás si quieres pagar el impuesto por adelantado de eso. Al final ese es el detalle, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Tendremos, por eso ya hace rato es muy importante hacer conciencia en los clientes de esto. El cliente debe entender lo que implica. Exacto, Ramiro. O sea, hay que ponerle por definir, porque si no, estamos
avisándole al SAT, ya recibí el dinero, ya lo tengo, y entonces te voy a pagar sobre ese documento que ya recibí el dinero. Si le pongo por definir, entonces el SAT entiende, no le han pagado, ¿no? En el momento que reciba el dinero, tendrá que expedir un comprobante de pago en donde aparecerá toda la información. Y entonces sabré yo de dónde salió, hacia dónde se fue, cuál fue el método, todo. Este es el punto. Este es lo importante de tenerlo bien claro. Así es, Claudia. Si generaste una factura por 100,000 y recibiste a los días, aunque fueran 2 días después, el dinero completo, haces un comprobante de pago por esos 100,000. Si te pagan en 4 partes, haces cuatro comprobantes de pago por 25 cada uno para completar los 100 de la factura. De algún modo, Gis, de algún modo pues es más trabajo. Yo no diría que doble, porque una factura te le pueden pagar hasta en 5 partidas, ¿no? Hasta en cinco, parcialidades. Entonces son la factura más 5 documentos más que tendrás que generar y contabilizar después. Esther dice, ahora el cliente quiere que le ponga uno que va a pagar por transferencia. Entonces, a partir del 1 de diciembre, que ya es obligatorio, es cuando le debemos poner por definir. ¿Correcto? A partir de que tú inicies a emitir versión 3.3. Más allá de si es el 1 de diciembre, si tú inicias a emitir comprobantes desde mañana con la versión 3.3, el sistema te va a exigir que le pongas un método de pago a través de un catálogo. Y si tú le pones transferencia, eso implica para el SAT, o sea, el SAT ya recibe esa información, ya sabe que le pusiste transferencia. Y cuando envíes tu información, esperaría el SAT recibir lo que corresponde a ese documento si le pusiste transferencia. ¿Cuál sería la única manera de que sea hasta diciembre? Pues que sigas emitiendo versión 3.2 y que hasta diciembre, el 1, emitas tu primer comprobante en versión 3.3. Entonces, ojo con esta parte, creo, pues muy, muy importante. De repente, platicando con contadores que asisten a las sesiones, me cuentan de cómo muchas veces sus clientes les dicen, oye, me está hablando tal cliente, que le emita una factura por tanto, y que luego nos arreglamos y que no sé qué. Entonces, pues es muy importante que hagamos conscientes a los empresarios de esto, lo que implica que le emitan facturas a sus clientes con la transferencia, etcétera, ¿no? Por eso es que yo decía, por favor, si conocen a gente que no ha recibido esta información o que ustedes saben que de repente no le buscan mucho y es tu cliente y que sabes que en algún momento va a decir, oye, pónmele tal, y desconoce las implicaciones, mándale la presentación, mándale el contacto de Codesi para que a su vez ellos les echen una llamadita, un correo y los inviten a las sesiones y pues simplemente hagamos más fuerte el mensaje, ¿no? Que le llegue a más personas. Y dice Maritza, y si a mí me emiten las facturas en versión 3.3, pues sucede lo mismo a la inversa, ¿no? O sea, que tu proveedor, si tú le exiges que le ponga transferencia, para él significa que tendrá que reportar ya impuestos sobre eso. En cuanto a lo que dice Yolanda, dice, la actualización de la nueva versión va a tener algún costo en los sistemas comerciales. Sí, Yolanda, a menos que lo hayas activado después del 1 de mayo. Si tú compraste tu sistema y lo activaste después del 1 de mayo, entonces te toca sin costo la versión nueva. Hay que revisar. Aquí la recomendación antes de nada, por favor, contacta pues a quien te invitó el día de hoy a la sesión y ellos te pueden ayudar a revisar con tu número de serie si te toca gratis o no. Entonces, creo que es muy bueno. De todas maneras, esperen, van a estar contactándolos mis compañeros de allá de Codesi, para poder hacer una revisión y que sea sin ningún error, pues ya la cotización. Dice Claudia, si expido una factura con el método de pago 3 y esta me la pagan en el mes, aún tengo que expedir el recibo de pago. Mira, ahorita yo te podría decir que pues te la puedes jugar y no pasa nada, ¿no? En este momento lo que yo te puedo decir, Claudia, es que el SAT no está validando
la fecha en la que tú generas la factura contra la fecha en que se genera la transferencia o el cheque o lo que sea. En este momento al menos no. Y entonces pasaría como si nada, porque no te afecta a ti, no hiciste un segundo documento, tercero o cuarto por los pagos, y bueno, no tuviste que pagar impuestos sobre eso, ¿no? Bueno, sí, pero porque ya finalmente te pagaron, no pasó nada. Entonces, pues puedes correr el riesgo, pero es un riesgo y cae bajo tu criterio. Dice Jesús, si tengo un cliente que me paga incompleto, siempre, ¿cómo puedo dejar como pagada por completo? Híjole, ahí, pues al final vas a estar generando algo que tiene de conveniencia esto del CFDI de pago, es que tú solo vas a estar pagando impuestos sobre los recibos que estés emitiendo, sobre lo que realmente estás recibiendo, ¿no? Entonces, pues, si se queda incompleto y te queda un saldo de, no sé, 10,000 pesos, nunca te paga, pues tú nunca pagarás sobre de eso, porque finalmente no emitiste un comprobante de esos 10. Ya los procedimientos que ya existían pues, para lo que no es, para lo que no te paga, para lo incobrable, perdón, y la recuperación de impuestos, pues es lo que ya existía. No es obligatorio. Dice Jesús, por cada pago que recibo el cliente descuenta una comisión y me paga incompleto. No me queda muy claro porque al final el recibo de pago tendrá la relación a ese, a esa factura. No sé cómo van a tener, aquí sí te la debo, Jesús, no sé cómo van a ellos tener, te lo factura esa comisión o cómo aparece, o simplemente te lo descuenta y ya. Exacto, eso último que mencionas. Si transporto pintura en mi catálogo, solo voy a poner clave de flete. Esto ya es lo que dice por acá Esther. Perdón, se movió un poquito. Lo último que te estaba comentando sobre lo que decía Jesús, sí, si fuera SA, paga impuestos por ingreso facturado. Sí depende del tipo de sociedad que seas, es correcto. En cuanto a lo que dice Esther, dice, mi empresa se dedica a los fletes. Para clave de producto, solo voy a usar una clave, ¿cierto? A tercer nivel. Si lo decides, ¿no? Si encuentras flete, pones hasta el cuarto, tú decides. Está abierta la ventana que está hasta el tercer nivel y si tú así quieres, así lo dejas. Aunque el concepto de lo que estoy transportando, sí le debo poner lo que estoy transportando. Por ejemplo, si transporto pintura en mi catálogo, solo voy a poner flete. Tienes que poner la clave de lo que tú estás facturando. Si solo facturas el flete, pones la clave de flete. No importa que o sea, el producto finalmente que estás transportando no es tuyo, tú no lo estás facturando. Tú pones sobre el catálogo lo que tú facturas, no lo que transportas. Eso, digo, se aclara en la carta aporte. Dice por acá, María, si se hacen 30 facturas en un día o dos y las pagan juntas, en 30 días se pueden generar un solo comprobante por las 30 facturas o hacer un comprobante por cada una. Sí podrías llegar a hacer un comprobante y relacionar todas las facturas. Es correcto lo que dice Ramiro, en este caso es un servicio y agregas el que corresponde al servicio de flete. Así es, entonces bueno, si les parece, vamos avanzando con la presentación para que no se alargue tanto. Estamos acá en el ejemplo de anticipos. Este también aparece en el ejercicio que mostré hace rato en la liga, con los comprobantes que me parecen a mí mucho más ilustrativos que esto. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer desde aquí, considerando que ya está dentro de la presentación. Si ustedes tienen oportunidad, después de revisarlo aquí junto conmigo, véanlo también en la liga, que está bastante práctica. Aquí el caso, ¿cuál es? Se compra un comedor por 30,000 pesos masiva y lo que se hace es pedir un anticipo por 10,000. Y lo que va a suceder después es que se va a liquidar los otros 20 que quedarían pendientes. ¿Cómo se debería de operar entonces esto? Va. ¿Cómo sucede?
perdón, dije cómo se debería de operar, pero bueno, primero vamos a ver cómo se hace ya actualmente con la versión 3.2. Es lo que está, ay, perdón, ahí brinqué uno, un segundo. Es que no me habilitó la pluma. Pluma, aquí está. Esto es ahorita, ¿no? Así lo están resolviendo cuando se trata de anticipos. ¿Qué es lo que sucede en el momento uno? Pues se genera un comprobante al que es una factura donde estamos prácticamente, pues, facturando el anticipo. Le ponemos 10,000 pesos y eso genera un folio y acá están los impuestos, ¿no? Va. En el momento 2, lo que sucede es que ahora sí genero el comprobante, la factura, pues, por el producto completo, los 30,000 pesos. Y aquí lo que hago para rebajar este monto es hacer un movimiento en negativo. Esto lo que provoca, pues, que finalmente ya me queden solo 20,000 más los impuestos. En total, bueno, pago lo que juega para provisional, pues es lo que puse al principio de los 11,000 más, perdón, pues, no voy a hablar del IVA, simplemente voy a hablar de los 10,000 más los 20 que después se pagan, ¿no? Así sucede, con el movimiento en negativo todo se arregla. ¿Cómo va a ocurrir ahora con la versión 3.3? Esto, quiero aclarar antes de iniciar a explicarlo, aparece en la guía de llenado del SAT, ¿sale? Y es una sugerencia del propio SAT. Hasta este momento, así sugiere el SAT que lo hagamos. Entonces dice, lo primero que vamos a hacer es generar una factura donde vamos a agregar el anticipo. Ojo que hay que poner la clave que corresponde a anticipo. Existe una clave en el catálogo para anticipos, entonces hay que ponerla, ¿va? Por los 10,000 pesos más impuestos, va. Esta es la parte 1. En la parte 2, lo que va a ocurrir es también vamos a facturar el comedor ya con esta parte del remanente de un anticipo. Vamos a meter un descuento por 10,000 pesos, ¿sale? Y entonces eso me dejaría los 20,000 de deuda más los impuestos. ¿Cuál es el problema aquí? Que este no me ayuda en nada en el provisional, ¿no? O sea, yo finalmente no me puedo quitar de encima estos 10,000 pesos. Este es el problema. Y repito, el SAT así lo está sugiriendo. Estamos pensando que en estos días, durante este mes, haya alguna publicación nueva que, pues, que nos diga, saben que ahora sí podrán jugar los descuentos, porque la opción 2, digo, simplemente aquí estamos mostrando que en el segundo documento, pues se hace referencia al original, al primer documento que se emitió. Y bien, el escenario B, la opción 2, aquí lo que hacemos es generar una nota de crédito. De la misma manera que en el primer caso, pues lo que hacemos es generar un documento por el anticipo, luego facturamos todo, así íntegro, sin más ni más, hacemos la relación del folio de este documento con el primero, y por último, ojo que aquí esta nota es importante, dice, vamos a hacer una nota de crédito, pero esa nota de crédito debe de ser de la misma fecha y liquidarse al momento de la emisión de la factura. Ambas, estas dos, deben de generarse el mismo día. Y bien, a través de la nota de crédito, pues quito el anticipo y entonces me queda ahora sí la deuda que debería de ser. Pero nuevamente, el CFDI de egreso, en este caso la nota de crédito, tampoco me ayuda a quitarme de encima en el provisional los 10,000. Y repito, esto es un ejemplo de la guía de llenado, es una sugerencia del SAT y asumo que estarán pensando cómo corregir o si ahora considerarán mes a mes también la inclusión para poder quitarnos de encima la inclusión de los egresos o los descuentos para quitarnos de encima esto. Este extra que no debería de estar jugando ahí para el pago que vamos a hacer. Perdón, Fernanda. Dice en el último comentario, no entendí, ¿el CFDI pago es por cliente o
por razón social. Sí, ese tendría que ser por razón social. Entiendo que, o bueno, según estoy entendiendo, pues puedes tener un cliente que tiene diferentes razones sociales. Bien, finalmente tú básate en a quién se le generó ese comprobante, tuvo que ser a una razón social. Entonces, cuando esa razón social te esté pagando, pues tendrás que emitirlos a la misma que te está pagando, ¿no? Bien, me regreso al ejemplo de los anticipos, pues simplemente era considerar que estos son ejemplos que el propio SAT está manifestando, que finalmente, pues, debemos de considerar que, que es una sugerencia de ellos y ojalá que en la siguiente modificación que aparezca, pues haya algo que solucione este proceso y no tengamos que esperar hasta fin de año, ¿no? En el anual. Entonces, bueno, seguimos. Otra vez, preguntas frecuentes de la página del SAT. ¿Cuáles son las personas obligadas a emitir el complemento de recepción de pagos, el CFDI pago, pues? Toda persona que recibe el pago, un pago, ¿sale? ¿Cuál es el importe por el que se va a generar el CFDI de pagos? El CFDI pagos irá en ceros. Y en la parte del complemento, el importe del depósito recibido. Nada más para recordarlo, aquí está, en ceros, lo dice aquí, el CFDI pagos irá en ceros, aquí está en ceros. Y en la parte del complemento, dice acá, aquí está complemento, esta es la parte del complemento, ahí va el monto del depósito, ahí está. Está claro, ¿no? Creo que sí ayuda mucho el ver el ejemplo. Otra pregunta, ¿cuándo estamos obligados a emitirlo? Cuando la operación no fue liquidada al momento. Repetimos esta parte de qué significa entonces al momento. Cuando en la factura, en el campo que corresponde a la forma de pago, tú le hayas puesto por definir. Y recordemos lo que habíamos mencionado hace rato. Si tú le pusiste transferencia, significa que ya recibiste el dinero. Entonces, si ya recibiste el dinero, no tendrás por qué emitir después un comprobante de pago. ¿Va? En relación al mismo CFDI pago, ¿cuál es el plazo que tienes para emitirlo? Dice, a más tardar, esta es la respuesta del SAT, al 10º día natural del mes siguiente al que se realizó el pago. Esto aparece en la guía de llenado. En cuanto a CFDI pago, pues ya había mencionado hace rato en el mismo comunicado de prensa, desde el día 12 de mayo se estableció que si bien entraba en vigor a partir del 1 de julio, pues tenemos un periodo ahí de gracia de seguir emitiendo con la 3.2 hasta el 30 de noviembre y será a partir del 1 de diciembre que es obligatorio solo la versión 3.3, ¿va? Y posteriormente, hablo posterior al 12, fue del 25 que en la segunda modificación de la miscelánea, pues digamos se formalizó, tal cual como mostré hace rato en el caso de los FDIs, pues se pasó del 1 de julio hasta, pues sería el 1 de diciembre. Aquí simplemente dice, puedes emitir 3.2 en el periodo comprendido el 1 de julio y 30 de noviembre. A partir de ahí, es obligatorio el CFDI de pago. A partir del 1 de diciembre, si le pones por definir a una factura, entonces después, cuando recibas el pago, tendrás que emitir un CFDI pago. Uno o los que sean necesarios por cada factura. Listo, ahí terminamos con el tema de CFDI pago. Vamos a pasar ahora a lo relacionado con la cancelación. Entonces, bueno, simplemente recapitulando, la emisión de documentos, de documentos fiscales digitales en versión 3.3 es el primero de la primera, perdón, de las obligaciones que a más tardar el 1 de diciembre ya tendríamos que estar emitiendo. La segunda de las obligaciones es el CFDI de pago. Entonces, es muy importante que definamos un plan de cómo lo vamos a implementar,
Nuevamente, la recomendación es acércate al distribuidor para que se organicen en cómo lo van a ir implementando. Creo que sí es muy importante que nos esperemos al final, porque esta vez no es un solo cambio. Ahorita llevamos dos ya, ¿sale? En lo que va de la presentación, todavía me queda uno pendiente. Este que voy a mostrar, afortunadamente, se fue hasta el 1 de enero del siguiente año y realmente, pues, no impacta al menos en el propio sistema. Impacta en nuestros procedimientos, pero no propiamente en el sistema o en la operación del sistema. Bien, entonces, hablemos pues de la cancelación de CFDIs con aceptación de tu cliente. Esto implica pues un nuevo esquema en donde ahora se deberá de contar con la aprobación de tu cliente para la cancelación. Y lo dice el artículo 29A de la siguiente forma. Los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Suena muy drástico, ¿no? Pero bueno, ahorita hay escenarios en los cuales no tendrás que pedir permiso, eso es lo bueno, y no fueron tan inconscientes, creo que sí se pensó, me parece bien, en qué condiciones no tenemos que pedir permiso, ¿va? Y bueno, ¿dónde será esta solicitud de cancelación? Pues a través del buzón tributario. Nos dice la regla 27138 que cuando el emisor requiera cancelar un comprobante, tendrá que enviar al receptor una solicitud, esto a través del buzón tributario, y nos dice que el receptor, o sea, tu cliente tendrá que manifestarse a más tardar 72 horas siguientes contadas a partir de que recibe la notificación. O sea, tú dices, necesito cancelar este comprobante, le mandas a través del buzón tributario al cliente una solicitud. A partir de que le llega esa solicitud a tu cliente, tienes 72 horas así naturalitas para contestar. Dice el SAT, si pasan las 72 horas y tu cliente se hace el occiso, entonces, pum, cancélala, no pasa nada. Vamos a asumir, dice el SAT, que el cliente dijo que sí por andarse haciendo el occiso. ¿Va? Entonces, bueno, aquí hay una línea de tiempo que nos ayuda a aterrizar un poco parte de esta nueva regla, ¿no? Y vamos viendo cómo ocurriría la línea del tiempo. Dice, aquí inicia todo. Aquí emites tú un comprobante, ¿no? Algo importante que hay que considerar y que ya nos va dando línea de cómo si realmente le analizara un poquito. Dice el SAT, emites tu comprobante, ¿no? Y entonces empieza a transcurrir el tiempo. Si no han pasado 72 horas, aquí se cumplen 72. De aquí para acá, es posible cancelar sin permiso. Si la acabas de hacer y te equivocaste y te das cuenta, no han pasado 72 horas, la cancelas y no pasa nada, a nadie le pides permiso. Sin embargo, si pasan las 72 horas, entonces ese comprobante ya no lo podrías cancelar sin pedir permiso. Entonces dice aquí, pueden pasar N días. Vamos a pensar para ponerle nombre a ese N. A los 15 días te aparece la necesidad de cancelar, ¿no? Tú dices, híjole, lo tengo que cancelar, por lo que sea. Entonces, tú ya tendrías que enviar la solicitud a tu cliente. Y a partir de que tú la envías, empiezan a correr otras 72 horas, que es el tiempo que tiene tu cliente para contestar si acepta o no que la cancelas. Si pasan las 72 horas y no hay respuesta de tu cliente, entonces decía yo desde hace rato, se va a cancelar sin ningún problema. Tienes derecho, tienes el permiso de cancelar. Sin embargo, si tu cliente contesta que no, no la puedes cancelar. Tendrás que hacerlo a través de algún CFDI de egresos. ¿Va? Bien, entonces, ya había mencionado desde hace un momento que hay ciertos escenarios, ciertas situaciones donde tú podrías cancelar sin pedir permiso. Aparte
de que no hayan transcurrido 72 horas después de la emisión, ¿no? Ya una opción era, si no han pasado 72 horas desde que lo emití, lo puedo cancelar sin pedir permiso. Pero hay otras situaciones donde aun cuando hayan pasado más de 72 horas, no necesitas pedir permiso. Vamos a ver cuáles son. Uno, cuando sean comprobantes con un monto de hasta 5,000, ahí no hay bronca, cancélalo, no pasa nada, así tengas 5 días que lo emitiste. En caso de que el cliente nunca me pagó y no autoriza la cancelación, ¿qué puedo hacer? Dice por acá. La verdad es que ahí sí desconozco yo el procedimiento. Ayari, le pediría a Saudi si nos echa la mano con la contadora especialista de Codesi para que nos eche la mano con tu pregunta y te mande la respuesta por correo. ¿Te parece? Hay un procedimiento que ya existía para cuando no te pagaban, ¿no? Y ver cómo hacer para que finalmente se te descontara esos impuestos que hubieras pagado si fuera el caso, ¿no? Entonces, bueno, es un procedimiento un poquito más complicado que prefiero te lo conteste la compañera contadora especialista de Codesi. Entonces, Audi, si me echas la mano con esta pregunta para que posteriormente le hagan llegar la respuesta a Yari, porfa. Seguimos entonces, y dice, la opción 2, donde no hay que pedir permiso, es si el comprobante fue emitido desde el aplicativo de factura fácil. Es decir, lo hiciste desde el SAT, pues. Si lo hiciste desde el SAT, lo puedes cancelar sin broncas. También, si se trata de retenciones, información de pagos, o sea, un CFDI de pago lo puedes cancelar sin notificar. Aquellas operaciones creadas en público en general, a público en general, perdón. Así es de que, es importante que consideremos que si es a público en general, no es necesario pedirle permiso a nadie. Permítame un segundito, voy a poner pause para conectar la computadora un segundito, al volumen me refiero. Listo. Decíamos, si es a público en general, pues no pasa nada, puedes cancelarlo, ¿va? ¿Qué otra opción? Aquellos comprobantes a los cuales les agregaste como receptor el RFC genérico nacional o el RFC genérico para extranjeros. También los podrías cancelar sin pedir permiso. Si es factura global, también la puedes cancelar. Si es nómina, también. Si es una carta aporte, también. Si expediste a un contribuyente del RIF, también no necesitas pedir permiso. Y bueno, este último, ya habíamos dicho, si no han pasado todavía 72 horas desde que lo emitiste, lo puedes cancelar sin problema. Acá, esto también, la facilidad en el caso de la cancelación también fue anunciada en el comunicado del día 12 de mayo y en el caso, ya había adelantado hace un momento, de la cancelación se fue hasta el 1 de enero de 2018. Todo esto que platiqué ahorita iniciará su obligación a partir del 1 de enero del 2018. Y decía el SAT, desde el día 12 de mayo, en los próximos días estará publicando los ajustes correspondientes a reflejar las facilidades, que pues simplemente hace alusión a lo que apareció en la segunda resolución a la miscelánea. En el caso de la cancelación, Piedad dice solo deposita la diferencia, no se entiende. Eso es de hace ratito. Supongo, no me queda claro, Piedad, veo que apareció aquí a las 5:54, pero no recuerdo o no entiendo a qué se refiere, porque creo que no tiene que ver con el tema de la cancelación. En cuanto a lo que dice Jesús, en el caso de la cancelación, si se hace factura a través de mis cuentas, no importa el importe de la factura, se puede cancelar. Así es, si lo haces a través del aplicativo del SAT, lo puedes cancelar sin necesidad de notificar a tu cliente. Seguimos y bueno, ahora pasaríamos a otro tema. Es la tercera, bueno, ya sería la cuarta, la tercera que tendríamos que cumplir seguramente durante este año, la tercera obligación, que es altamente probable que también lo dejen para este año. ¿Por qué? Porque la modificación no es tan sustancial.
Por eso sería raro que la manden hasta el siguiente año. Es muy probable que entre en las próximas semanas, incluso probablemente, ¿no? Esto hablo de la contabilidad electrónica en la versión 3.3. Y lo primero que tenemos que aclarar aquí es que la contabilidad electrónica se rige por el anexo 24, ¿no? Y este es el manual, así como dije del anexo 20, que era el manual para las facturas, pues este será el manual para los archivos XML de la contabilidad electrónica, que ya sabemos se compone de quizás hasta 5 archivos, ¿no? Catálogo de cuentas, balanza, pólizas, auxiliar de folios y auxiliar de cuentas. Todos estos XML, si nosotros entramos a ellos, encontraremos un campo donde aparece la versión, que en este momento nos mostraría la versión 1.1. Aquí está. ¿Sale? Entonces, por acá mostramos. ¿Cuál estamos entregando? La 1.1. ¿Esta es la última versión que publicó el SAT? No, no es la última versión. Sin embargo, sí es correcta. Aún a pesar de no ser la última versión, sí es la correcta. Desde el 6 de enero de este mismo año, el SAT publicó esta nueva versión del anexo 24, la 1.3. Aquí, si ustedes entran a la parte de contabilidad electrónica en la página del SAT, encontrarán que está esta de arriba, que corresponde a la versión 1.1, y esta que es la que apareció el 6 de enero, que tiene la 1.3. Y pues no fue relevante sencillamente porque hasta hoy la versión vigente es la versión 1.1 y el SAT aún no ha anunciado hasta qué fecha seguirá aceptando esa versión. Creemos nosotros que será durante este mismo año. Así es de que, pues, lo que nos queda es estar pendientes de los anuncios del SAT para saber a partir de cuándo es obligatorio la versión 1.3. Y bien, conociendo esto, ¿qué es lo que cambia? Primordialmente son modificaciones menores de nodos, excepto este. El de pólizas sí hay un cambio, porque anteriormente teníamos la obligación de agregar en las pólizas de egresos el método de pago, cuentas, etcétera. Bien, ahora también lo vamos a hacer en las pólizas de ingresos. Aquí lo dice, ¿no? Antes solo se tenía que capturar en las pólizas de egresos el método de pago. Ahora también tendremos que poner en las de ingresos, lo que significa que pondremos método de cobro, de quién, cuánto, de cuenta, etcétera. Esto es un ejemplo de un catálogo donde pues ahí podemos ver en el rectángulo la versión que ahora tendrá 1.3 y hay unos detallitos menores de cambios. Esto es un ejemplo de una póliza de ingreso versión 1.3 que como pueden ver ahí en el rectángulo nuevamente, ya tenemos ahora el banco, destino, la cuenta destino, la cuenta origen, la moneda, el monto, el beneficiario. Algo que anteriormente en las pólizas de ingresos no era obligatorio. Ojo, que en las propias sesiones que hemos estado haciendo, nos hemos percatado que hay muchas empresas que ni siquiera están poniendo esto en las de egresos y era algo que ya venía desde hace un buen. Según yo, desde inicios del año 2016. Y ahora también lo tenemos que hacer en las de ingresos. Desde 2016, egresos, ahora, a partir de que el SAT lo determine, eso es lo que queda pendiente, a partir de cuándo es la 1.3 obligatoria, pues también tendríamos que hacerlo en las de ingresos. Estos serían los campos que tendríamos que agregar ahora. Ahí aparecen. Y bien, pues, ¿cómo se resuelve en Compact Contabilidad? Esto lo puedes hacer ya en la versión 9.4.0. ¿Sale? Esa versión ya generaría los archivos con la contabilidad electrónica 1.3. Es sin costo para las versiones 9. Si tú ya tienes la versión 9, entonces esta 9.4.0 pues no tiene costo para ti. Y obviamente si tienes licenciamiento anual, tampoco tendría costo. Hay que verificar cuándo activaste, si ya tienes la versión 9 nada más. Porque estamos ya haciendo preventa para incluso tener la 10, que tiene otras muy buenas características que ayudan a procesar
todos estos comprobantes con los cambios de CFDI 3.3 y que complementan muy bien este cambio también en la contabilidad electrónica. Solo decir de que, bueno, específicamente para la versión 1.3, tú puedes trabajar con la 940 de Compact y Contabilidad. Sé que de repente suena mucha información, por lo que lo mejor va a ser, esperes a que te contacten mis compañeros de ahí de Codesi y pues te puedan ya aterrizar completamente las dudas con tu serie, ¿no? Eso va a ser mucho más práctico, que sea con tu propio caso y no así como tan en el aire. Híjole, Marta, fíjate que en días pasados me tocó aquí en Guadalajara también. Hicimos un evento masivo y se me acercaron unas personas que decían esto, ¿no? No hemos hecho, nosotros no hemos asignado ni siquiera los agrupadores. ¿Qué es lo más recomendable? Pues que lo hagan ya, ¿no? No hay otra respuesta. Es curioso que no hayan recibido ya ninguna notificación por parte del SAT, porque pues debieron de haber estado enviando los catálogos y las balanzas. Este, no sabría decirte qué consecuencias tiene que no lo hayan hecho. Lo que te puedo decir es, háganlo ya. Agreguen los agrupadores de las cuentas contables, generen toda la información que sea necesaria, envíenla. O sea, la verdad es que no hay más. Es una obligación, está en la ley. Lo que sí no podría especificarte es qué consecuencias tiene, ¿no? La recomendación es háganlo ya y de lo hacia atrás desde que fue obligación. Recuerda que cuando vas agregando, digo, eso ya lo vas a ir aprendiendo si en este momento no lo has hecho, pues tú puedes estar especificando qué periodo es de cada uno de los archivos que vas generando. Entonces, bueno, vas a ir generando de todos los que tienes pendiente y cargarlos, no hay más. Vamos viendo entonces las implicaciones, perdón, dentro del sistema de contabilidad por el anexo 20 y por el CFDI de pago. Esto ya tiene que ver con el último de los bloques, que es cómo impactan los sistemas. Estos cambios específicamente de la contabilidad electrónica, mm, ¿qué es qué es lo que deberíamos de cuidar? ¿Cuál debería de ser nuestra preocupación al respecto? Para eso, pues vamos viendo cómo camina un XML en el proceso de la contabilidad. Lo primero que ocurre es, pues, generan los comprobantes, no sea factura, pago, nómina, carta aporte, lo que sea. Eso nosotros lo tomamos y lo agregamos a nuestro ADD para recibirlo, validarlo y almacenarlo. Después, a través de la captura de pólizas y ayudándonos también del ADD, contabilizamos los comprobantes. Y con esos comprobantes es probable que construyamos obligaciones como por ejemplo la DIOT, que ahora podemos entregar a través del PCRDD. ¿Sale? Bien, entonces, ¿cómo podríamos generar esta contabilidad electrónica a partir de los nuevos XML? Sería algo como lo que sigue. Iniciaríamos con el encabezado de la póliza y bueno, tenemos tres opciones, ¿no? Ingreso, egreso o diario. Son las opciones de póliza básica, vamos a llamar. Y entonces, bueno, funcionaría así. En una de diario, lo primero que tendríamos que hacer es visualizar el comprobante. Esto para la provisión. Hablamos evidentemente en nuestra herramienta del ADD, ¿no? Ahí los visualizo, elijo los que voy a contabilizar, capturo los movimientos y luego genero la contabilidad electrónica. ¿Qué pasa en el caso de los ingresos? Nuevamente a través de ADD visualizo los comprobantes y luego tomo la parte del documento bancario del ingreso para que me ayude en la contabilización. Lo mismo pasa en el lado de los pagos recibidos, ¿no? Tomo los datos del documento bancario del egreso y eso después implicaría, además del documento bancario del ingreso o del egreso, agregar las facturas relacionadas, en este caso el ingreso al cobro. Para después, estoy hablando de ADD, ¿no? La relaciono en la póliza y luego capturo los movimientos. Y aquí ya tengo la información de la factura y la información de, en este caso, el pago. Por el otro lado es muy similar. Por aquí tengo la información del egreso, es decir, del pago que estoy recibiendo a través del CFDI
Y acá en el otro CFDI tengo la factura, que finalmente me ayuda a capturar los movimientos y que caen al último en la contabilidad electrónica. Así es como funcionaría. O sea, básicamente es algo que ya estamos haciendo, pero en el caso de los ingresos, pues agregamos esta parte, ¿no? También acá, ya con un CFDI. Esta es la ventanita que ya conocemos. Y bueno, considerando que ahora existiría esto que es el XML del CFDI pago, que es el paso que estamos agregando aquí y aquí, pues entonces toda esta información que está aquí lo haría automáticamente con el XML del pago. En el XML existe toda esta información, entonces el sistema me ayudará a capturarlo de manera automática, ya no lo tengo que agregar yo. Ese es parte del beneficio de trabajar ahora con estos nuevos XMLs de CFDI pago. Y obviamente pues me ayuda en el proceso de la contabilidad electrónica, me minimiza la parte operativa, la parte de la captura. Otra cosa importante, hemos experimentado problemas, y aquí vamos a cerrar un poquito el capítulo que vimos, pero sigamos en cómo nos impacta dentro de la contabilidad. Ahora, ¿en qué punto? En la generación del control de IVA. Este es un ejemplo de la versión utilizada, o estamos haciendo desglose del IVA acá en la póliza, pero con un comprobante 3.2, ¿sale? En un comprobante 3.2, lo que encontramos es una tasa 16, un importe de IVA completito, ¿no? Ahí está. Una suma. Entonces, cuando yo hago la asociación de los movimientos al proveedor en mi sistema contable, lo que voy a encontrar es que realmente son dos. 16 y exento. Y el importe base para el 16 son 335 y el base para el exento son 1118. Entonces, el problema acá era que el sistema tenía que calcularlo. Entonces, hacía ahí una operación aritmética para poder saber cuál era el monto del exento, ¿no? La tasa exenta. Se hacía una operación que la estamos viendo por este lado, ¿no? Tomaba los 335, le sumaba los 53, tenía un total, se lo restaba de estos 400 y finalmente me daba la tasa, el monto de lo exento, ¿no? Esto que veo por acá. Aquí estoy viendo los 400 y teníamos que hacer todo este embrollo. ¿Por qué? Porque no estaba separado. Aquí lo decimos, ¿no? La tasa exenta no tiene clave de identificación en la versión 3.3. Por eso no existe el importe base del cálculo. Así no sale ya listo. Lo tenemos que calcular, vamos, ¿no? No lo identifica el sistema. Pero bueno, eso cambiará ahora en la versión 3.3. Aquí podemos ver ya todo desglosado. Aquí está el movimiento de la factura, los importes y luego vienen ya la tasa, el monto. Así por cada uno. Ahí lo vemos. En este comprobante hay 4 conceptos, de los cuales 2 tienen tasa 16. Ahí están. Son estos 2. Ahorita va a salir una ilustración, déjenme de regreso. Y un concepto es de IVA. Exento. ¿Sale? Por acá lo vemos. Ahí está. Y otro tiene tasa 0. Ahí está. Esto es tasa y es 0. Entonces ahí está clarísimo. 2.16, una 0 y otra exento. Ahora entonces el sistema los podrá ver de manera muy, muy clara. Y entonces podrá separar. Simplemente, le voy a dar siguiente. Toma las dos bases que corresponden a la del 16. Aquí están, lo suma. Luego toma los 700 de la base de la 0. Y por último los 350 del exento. Y ahora sí el sistema claramente puede identificar cada uno sin tener que hacer ningún cálculo. ¿Va? Entonces, esto es otra de las maneras positivas en las que impacta este cambio de la versión 3.3.
Aquí está la generación de control de IVA a partir de que usemos los CFDIs 3.3. Puede ser a través de un CFDI de pago o en el caso de flujo de efectivo o una factura, un CFDI de factura. Vamos viendo. En el caso de flujo de efectivo, pues lo hace a través de la cuenta de flujo de efectivo. Y aquí lo que sucede es que se consideran los cargos y abonos a la cuenta de flujo de efectivo y tasas de proveedores. Aquí no se toma para nada en cuenta los FDIs. ¿Va? ¿Qué sucede en el lado de la factura? Este sí se hace a través de los FDIs y entonces considera en importe total de los comprobantes, tasas y calcula los importes base de IVA. Al final, pues termina en el control de IVA. Y en el caso de los FDIs de pago, lo que se va a considerar es el importe real pagado. El factor proporcional de las facturas relacionadas al pago y los impuestos y tasas de facturas. Habrá un nuevo flujo en la contabilización, por tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar el caminito de la contabilización? Lo primero que tendríamos que hacer es capturar el encabezado. Estamos aquí poniendo un ejemplo de póliza de egresos. Entonces, capturamos acá el encabezado. Luego, esto nos abriría el ADD para seleccionar el comprobante. Después aparece la ventana del documento bancario, que pues ya la conocemos, es esta. Los datos se van a prellenar automáticamente con el dato del pago, ya lo habíamos mencionado, eso es un beneficio de usar el CFDI pago agregado a la póliza. Entonces, esto me aparece automático, los datos. Y después, en la parte 4, ahora el sistema tiene clarísimo toda la información. Por eso podría identificar ahora sí bien el IEPS y asociarlo a su proveedor correspondiente. ¿Sale? Eso sería parte de lo que impactaría en el sistema contable. Vamos viendo cómo impactaría en los comerciales, cómo vamos a ver. Aquí va a haber ejemplos de comercial Pro, Start y Premium, además de factura electrónica. Evidentemente, estamos trabajando para que los sistemas tengan todos los cambios necesarios y entonces podamos hacer frente a estas nuevas obligaciones, ¿no? Vamos viendo primero en el comercial Premium, que sería la versión 3, la nueva. ¿Cómo impactan todos estos cambios? En el catálogo de, primero, un ejemplo claro es, pues, de unidades y pesos, ¿no? Pesos y unidades, perdón. Ahí tendremos que agregar la clave del SAT. Ahí está. Aquí estará el catálogo que ya el SAT generó y pues tú simplemente tienes que asignar. Aquí puedes, a través de un buscador, asignarlo. En este caso es kilogramo, esta es la clave determinada por el SAT. Monedas, igual, hay que agregar pues la clave que el SAT determinó. Ahí está, un ejemplo. Luego, una opción interesante es que el sistema te permitirá duplicar el concepto para separar la información. Tú en este momento ya tienes un concepto que quizás se llama factura a créditos FDI, y entonces para evitar tener mezclados un concepto con facturas 3.2 y además envueltos ahí, revueltos los 3.3, lo que decimos es tómalo, duplícalo y activa las casillas en el momento adecuado para que, llegado el momento que tú decidas, se duplique el concepto y entonces generes documentos a partir de ese momento con este nuevo concepto. Dejes separado los de 3.2 y en este nuevo empieces a generar con 3.3. ¿Sale? Así es de que, pues es una nueva característica. Evidentemente tendrá los códigos postales validados dentro del catálogo de cliente. Aquí en la parte de los domicilios, esto será oficial de la página del SAT. Si no existe, te dirá, pues no existe en la lista, ese no es bueno. En caso de que sea correcto, aparecerá así en verde como lo ven ahorita. Y te traerá, obviamente, pues la información, ¿no? En el caso de los productos, pues aquí esta sería una opción, en la opción de 1 a 1. Evidentemente habrá una herramienta que me permita hacerlo de manera masiva, pero ahorita estamos mostrando solamente la opción
uno a uno, ¿no? Aquí está el producto, aquí está su código que tú ya le habías asignado y tú tendrás que agregar aquí la clave del SAT para el producto. Te aparecerá así, puedes hacer la búsqueda, si vendes televisores, él te encontrará y asignará hacia arriba lo que habíamos dicho, ¿no? El grupo, la clave, etcétera, todo lo que habíamos mencionado. Así como lo ven en esta parte de aquí de abajo. Habrá un proceso de revisión dentro de su comercial, de comercial premium, que podrá ayudarte a revisar los catálogos en donde no has asignado, ¿no? Aquí te dice, estos son los catálogos que debes asignar, pues puedes revisar en cuál te hace falta agregar, ¿sale? Ese es un ejemplo de productos. Si le das a productos, te trae una pantalla como esta y te dice, mira, en todos estos, pues no has capturado la clave que corresponde a tus productos. Acá abajo sí, pero estos aún no, entonces hay que hacerlo. Eso fue comercial. En admin, digo, la lógica es muy similar. Entonces, bueno, tendremos que ir al producto, agregar el código, también me ayudará con una búsqueda que simplemente va a asignar hacia arriba, ¿no? Así como lo vemos aquí. Yo simplemente le digo es parlantes y él ya hacia arriba agrega los demás grupos. En comercial pro, aquí está el concepto. Entonces podríamos ir a agregar las claves, así como lo vemos aquí. Podremos también buscarlas. Esta es otra opción. O sea, la primera es esta que estoy mostrando y que va desde el catálogo favoritos de productos y servicios. La segunda es directa desde el catálogo de productos y servicios. Aquí está desde donde podemos asignarlo. Nuevamente podemos hacer la búsqueda y la asignación de los niveles hacia arriba los haría el sistema solito. Aquí está la parte de las unidades, seguidita, del de productos. Igual puede hacer la búsqueda y simplemente asignarlo y listo. Hay una manera de hacerlo masiva, ya lista en Comercial Pro y Start, y entonces simplemente seleccionas dentro de tu catálogo de productos, pensando en que todos estos les aplica la misma clave, entonces los asignas, los seleccionas y lo asignas, ¿sale? Este es una pantalla que tiene que ver con el complemento de pago en Comercial Pro. Esta sería la pantalla, el menú, donde vas a generar el comprobante, el CFDI pago, vamos, ¿sale? Aquí está la opción, la parte que corresponde a la forma de pago, así lo emitirías. Este que ven aquí, pues es la factura. Le pondríamos por definir, entonces provocaría que quede pendiente el documento del pago. Y bien, simplemente faltaría las implicaciones en la nómina digital con respecto al anexo 20, ¿no? Los cambios. Entonces, bueno, ¿cómo funcionaría? Pues habría primero un periodo de convivencia entre la versión 1.2 de nómina que acaba de ocurrir a principios de año, en marzo, con la versión, con la entrada en vigor de esta 3.3, que impacta con nuevos elementos como indemnizaciones, subcontratación y entidades de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos migrando igual en las mismas fechas, a partir del 1 de julio opcional y obligatorio a partir del 1 de diciembre. Aquí lo dice, en el caso de nómina es igual. ¿Cuál es la diferencia entre uno de 3.2 y 3.2 respecto a nóminas? Tiene que ver con las validaciones de cómo se llena el comprobante. ¿Sale? Entonces, ¿exactamente en qué? ¿En qué cambia? Primero, en la versión. También en nómina cambiará de 3.2 a 3.3. Aparece un campo ahora de fecha de timbrado. Hay que agregar la forma de pago, en este caso sí es 99. La moneda, aquí está.
hay que agregar también la que corresponda, ¿no? Perdón, aquí dije en este caso 99, será la que corresponda según sea el caso, ¿no? Me aceleré poquito ahí con decir que era 99. El tipo de comprobante, este sí es el que está ahí señalado, que es tipo N, pago de nómina, ¿no? Hay que agregar el método de pago también, según aplique. El uso de CFDI, esto es uno de los cambios también. La clave, también hay que agregar. Hay una para la nómina. Aquí lo tenemos. Descripción, pago de nómina, ¿no? Y bien, algo importante también que hay que resaltar y que impacta en el caso de nómina es cuando se cancele un comprobante de CFDI de pago de nómina, se deberá agregar el nodo CFDI relacionado para especificar el folio fiscal cancelado en el recibo que se timbró, perdón, en sustitución. O sea, simplemente cancelaste uno, generas otro, en ese nuevo debes de poner cuál es el CFDI que estás reponiendo, ¿no? Aquel que cancelaste. Pues en este nuevo pones el que habías cancelado. Ahí está, generas un pago de nómina, luego por alguna razón lo cancelas, generas uno nuevo en el cual deberás de agregar esto del nodo de CFDI relacionado, el tipo de relación y el folio fiscal de este que cancelaste. ¿Sale? Y bien, bueno, prácticamente con esto estamos cerrando la sesión. Es muy importante que estemos pendientes de lo que está fluyendo de información, específicamente con nosotros de las liberaciones de los productos. El día 17 se libera Compact y factura electrónica y Admin Pack. El comercial se libera para el día 31 del mes. Entonces, coordínense en estos cambios con tu distribuidor para que, pues, finalmente hagan el cambio, pues, de la mejor manera posible, ¿no? Consideren que ya ahorita reales y que debemos de aplicar antes del 1 de diciembre es esto de los cambios en la emisión de los comprobantes fiscales digitales, y la otra es el CFDI de pago. Eso ya es una realidad, ya tenemos certeza de fechas y todo, y queda pendiente a partir de cuándo también en la contabilidad cambiaríamos a la 1.3. Por lo tanto, pues, es importante que nos planeemos de cómo vamos a hacer los cambios. Algo interesante es que para aquellos que compraron su sistema y lo activaron a partir del 1 de marzo, estoy hablando de contabilidad, en la versión 9, si tú activaste la versión 9 a partir del 1 de marzo, entonces te toca gratis la versión 10. Por eso decía, estén en contacto a partir de este momento con la gente de Codesi para que nos ayuden a revisar sus series y les digan si te toca gratis o no la versión 10 de contabilidad, que podrá hacer frente a todos estos cambios, ¿no? Ahora, algo que es bastante atractivo, me parece, es que si tienes más de un sistema y quieres actualizarlos o comprar los productos nuevos o una actualización de un producto nuevo, puedes llevarte 15% de descuento siempre y cuando estén activados a la misma razón social. Hay algunos productos que no aplica, también chécalo por favor con la gente de Codesi. Algo que también resulta atractivo es que este descuento aplica aún cuando quieras hacer tu compra a meses sin intereses. Nuevamente, checa con la gente de Codesi cuáles tarjetas sí aplican. Para finalizar ahora sí, además de darles gracias, simplemente les menciono que sería muy interesante que le den me gusta a la fanpage de CompaKey en Facebook. Esto porque ahí constantemente estamos compartiendo piezas que enuncian cambios, que dan noticias alrededor de todas estas modificaciones que impactan pues en tus operaciones y en nuestros sistemas, ¿no? O igual en los sistemas y por ende en tus operaciones. Entonces es interesante y muy recomendable que le des me gusta para estar al pendiente de todo esto, ¿va? Entonces, bueno, simplemente a este punto solo muchas gracias por haber asistido. De verdad, compartan esta información, sea la presentación, de preferencia, creo yo, es mucho más fácil asistir a las sesiones y que sea la propia persona quien vea y que pueda hacer las preguntas. Entonces, si tienes por ahí conocidos o clientes, proveedores que crees que les puede servir
asistir a una sesión, compártele los datos de quien te invitó a ti a esta sesión para que finalmente pueda asistir a las próximas, compártele la liga de el calendario de las presentaciones de Codesi para que de verdad podamos hacer mucho más grande, que lleguen más personas esta información, ¿no? Es en beneficio de todos, va a ayudar a que haya menos dudas, a que entre todos podamos compartir lo que sabemos.